Muy buenas noches, mi nombre es Carlos Mario Valencia, soy estudiante de agronomía de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNA y este es un video que hago para el curso de ética para pregrado. Un saludo al profesor Pedronel Flores y a mis compañeros, y el tema que nos aboca en este momento es la corrupción. Eh, yo en el foro de trabajo colaborativo, he sido muy insistente en que pues la corrupción no solo viene de los funcionarios públicos. Insisto en que la corrupción viene desde nosotros, porque es que nosotros la colitamos. El día que nosotros, por ejemplo, le paguemos a un funcionario público cualquier cantidad de dinero porque nos promueva una vuelta que tengamos que hacer o nos acelere el trámite, entonces pues ahí es donde estamos dañando todo. Que lo que pasa es que, como se dice vulgarmente, el funcionario público se va cogiendo confianza, y entonces lo que primero se le daba voluntariamente ya tiene una tabla tarifaria para cobrar según el caso de corrupción que quiera llevar a cabo. Entonces mire que, por ejemplo, nosotros como ciudadanos tal vez somos los principales promotores de la corrupción. En este momento que estamos en campañas políticas presidenciales, veo en ciertos líderes comunales esa falta de amor de patria y esa falta de ética. Cuando, por ejemplo, no les importa el programa de gobierno de ningún candidato, sino cuánto me va a pagar. Desafortunadamente, como la mayoría de la población colombiana está tan apática hacia los políticos tradicionales por los casos de corrupción que han habido, entonces pues primero se niegan a votar, pero hacen algo peor, porque lo que pasa es que el líder comunal corrupto, entonces como le pagaron una plata para que haga ganar a X o Y candidato, entonces simplemente te pide el favor, y vos, por hacerle el favor, vas y votas por esa persona, solo por hacerle el favor. Entonces mire qué daño nos estamos haciendo. ¿Y quiénes somos los promotores? Nosotros, los ciudadanos colombianos, los que indirectamente no estamos subidos en los cargos políticos, pero estamos subiendo una cantidad de corruptos. Entonces mire que, por ejemplo, yo soy tan incisivo en que, más de lo que diga el documento sobre que los promotores principales de la corrupción pueden ser los funcionarios públicos, pero pues yo sigo insistiendo en que nosotros somos esos promotores, los que de hecho la promovemos y en muchos casos pagamos para que la corrupción se dé en el sector público. Respondiéndole a una compañera en el foro, encontré un artículo que habla del zar anticorrupción, en ese entonces, que era Óscar Ortiz. Este señor da 5 razones por las cuales la corrupción está tomando tanta fuerza en Colombia y tal vez en todo el mundo, porque pues no creo que sea solo de acá. Y entre esas 5 razones hay algunas con las que no estoy muy de acuerdo, pero igual las voy a mencionar. Pero hay una en la que, mejor dicho, me le quito el sombrero y no la voy a refutar, pero las voy a explicar cada una. Entonces él habla que hay debilidad en las instituciones. Entonces, ¿qué es la debilidad en las instituciones? Que la Fiscalía, la Procuraduría, la Corte Suprema de Justicia son débiles para poder, digamos, juzgar la corrupción. Pero por Dios, ¿cómo van a ser débiles, hombre, sabiendo que pues ellos tienen todas las herramientas, ellos tienen todos los argumentos para poder encerrar este tipo de gente? Imagínense que pues en otros países, por ejemplo en Perú, encerraron a Fujimori, un expresidente. Aquí no hay ninguno. Por ejemplo, Santos está embarrado en el caso de Odebrecht y no le hacen absolutamente nada. Entonces, yo pienso que no es la debilidad de la institución, o sea, ahí es donde estoy en desacuerdo con este señor, porque no es la debilidad de la institución,
sino que es el amangualamiento y como el sobarle la espalda al que los ayuda a subir. Entonces pienso yo, Óscar Ortiz también cita otra razón, que no hay denuncia, que no hay denuncias. Pero, pues dígame, por ejemplo, nosotros vemos las noticias a diario y la policía coge una banda que al otro día la sueltan porque un juez de garantías dijo que no se le habían respetado los derechos al procesado, o sea, y con todas las pruebas. Saben que robó, saben cuánto robó, saben lo que hizo y cómo lo hizo, y lo sueltan al otro día o le dan casa por cárcel. Entonces, mire que por ejemplo las mismas instituciones del Estado, las que deberían juzgar este tipo de comportamientos, no dan las garantías para que esto suceda. También él dice que, por ejemplo, no hay protección a testigos, pero que esta razón va muy amarrada a la otra. Si yo soy el ciudadano, yo tengo las pruebas de que X funcionario robó, entonces yo voy y pongo el denuncio. Pero este funcionario es peligroso y me puede mandar a matar. Entonces voy y digo que me den protección en la autoría y me dejan en la calle. Entonces mire que, por ejemplo, este señor dice que las instituciones son débiles, pero los ciudadanos de bien que queremos hacer algo al respecto para que esto se solucione, primero no le ponen a la ley para que te defienda, y segundo, te sueltan al delincuente que porque el delincuente no tuvo las garantías. Entonces la policía ¿a quién protege? ¿Al delincuente o al ciudadano de bien? ¿Sí? Mire, por ejemplo, los últimos casos de fleteo. Entonces, por ejemplo, es mejor dejar que te roben la casa o que te roben el dinero a hacerle algo a este tipo de personas. Hemos visto en los videos la policía defendiendo al delincuente. Por Dios, ¿cuándo se ha visto eso? Entonces mire que, por ejemplo, lo que dice este señor, el ser anticorrupción Óscar Ortiz, no tiene ningún sentido. O sea, para mí no hay debilidad de las instituciones, para mí es amangualamiento entre ellos. Para mí es que las ramas del poder que ejercen control, como que se quieren es mirar a ver quién es el que más puede. La fiscalía captura mientras que la rama judicial suelta. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué quieren que pase? Otra de las razones que esboza él para que haya corrupción en Colombia es la falta de información. Pero es en la otra que no estoy de acuerdo. Mire que vamos 4 razones en las que él dice que por eso hay corrupción y pues no puedo estar de acuerdo. Porque lo que pasa es que, ¿qué es la falta de información? La falta de información es que yo dónde debo ir. Es que mire, por ejemplo, es algo tan sencillo como esto. Yo tengo las pruebas de que un funcionario está cometiendo actos de corrupción. Tengo las pruebas. Recíbame la denuncia y póngame protección. ¿Qué información quieren que haya ahí? O sea, simplemente yo tengo información y pruebas. Usted me recibe la denuncia y me da protección para que encierre ese bandido. Pero entonces no veo cuál sea pues la información tan garrafal que hay que tener pues para que pues aquí la justicia sea válida como debe ser. Pero hay una de las razones que pues es totalmente válida, o sea, eso no tiene discusión, que el señor Óscar Ortiz dio, que me parece muy válida, que es la falta de educación. Pero no es la falta de educación universitaria, porque mire los bogotanos se robaron esa cantidad de plata y son universitarios universitarios de la me parece que es de la Universidad de los Andes, uno de ellos, pero son de buenas universidades. Entonces mire que, por ejemplo, no es la falta de educación universitaria, sino la falta de educación ética. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si un niño de 3 años o de 5 años ve que su mamá le saca la plata de la billetera a su esposo y la señora le hace al niño
como que se quede callado. Entonces, ¿qué pasó? Dañó a ese niño. Puede salir de la Universidad de los Andes, puede salir de la DAFID, de la Bolivariana o de Harvard, pero ya lo dañó. ¿Por qué? Porque es que el niño, en medio de su inconsciencia, pues él simplemente le hará caso a su mamá. O si de pronto tiene un poquitico mal de edad, podrá tener, digamos, la lucidez de decirle: hey papá, mira, mi mamá te sacó plata de la billetera. Pero entonces mire que en ese simple acto, la mamá sacar de la billetera el dinero del papá y después hacerle una especie de símbolo al niño de que se quede callado, de que no diga nada, ya, ¿qué estamos haciendo ahí? Promoviendo la corrupción. Si por ejemplo ese niño en esa escuela o en ese jardín infantil no tiene pedagogos que sean especializados en corregir ese tipo de comportamientos aún así sin detectarlos, ese muchacho ya es muy difícil que cambie. Porque ya le enseñamos a mentir, le enseñamos a robar, le enseñamos a ser corrupto y le enseñamos a que pues se haga la vista gorda con cosas, que es lo que está pasando en este momento. Por eso es que la corrupción está tomando tanta fuerza. ¿Por qué? Porque es que mire que, por ejemplo, ya la gente dice, nadie que, entonces, ay, es que yo sé que en mi barrio el presidente de la Junta de Acción Comunal está robando. Pero entonces, ¿de qué me acuerdo? Mi mamá haciéndome así. ¿Para qué me voy a meter en problemas? Mejor sigo derecho y sigo mi vida. Entonces, miren, o sea, recuerden, el análisis de la educación, más que educación escolar, es educación en ética, es educación en valores, ¿sí? Y que estoy en la plena seguridad prácticamente de garantizar en un 99.9% que ese tipo de comportamientos es repetitivo ante los niños todos los días en las casas. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cuándo vamos a acabar con la corrupción en Colombia o en cualquier parte del mundo? ¿Sí? Yo pienso que una solución para este tipo de problemas es, listo, el problema se está generando en la casa, pero tiene que haber una contra en las instituciones principalmente básicas, de estudio básico, por ejemplo lo que son jardín infantil, lo que son básica secundaria y básica primaria. Esos son momentos críticos para el niño, ¿sí? Y los docentes que estén en estos grados deben estar preparados para tratar de corregir este comportamiento antes de que el muchacho salga a la universidad. Porque en muchos casos estos comportamientos retorcidos son muy difíciles de corregir. Doy un ejemplo. El código de policía que se estableció el nuevo fue para, pues según el lema de la Policía Nacional, para instaurar el respeto. Pero la Policía Nacional y sus altos funcionarios utilizan una palabra muy reiterativa, que es la tolerancia o la intolerancia. La pelea entre vecinos se dio por caso de intolerancia. Para mí son palabras que no deberían existir, ni la tolerancia ni la intolerancia, porque es que yo no tengo por qué tolerar al otro. Tolerar es que yo me tengo que aguantar al otro. Yo tengo que respetar al otro y el otro me tiene que respetar a mí. Esa es una de las reglas de convivencia. Entonces, por ejemplo, un equipo a todo sonido, un equipo de sonido a todo volumen. O sea, son personas que no son conscientes de que los demás están durmiendo. Hombre, pues, si esa persona está fundamentada en la tolerancia, mira a ver y le sube el equipo, a ver hasta dónde me pelean o hasta dónde me tiran la policía. Si es una persona fundamentada en el respeto, simplemente si quiere ese tipo de comportamiento, se va para la 70, se va para el Parque Lleras o alquila una finca y se va. ¿Sí? Pero lo que pasa es que miren, todo lo que pasa con problemas de corrupción cree que solo se va a la política. Pero mire con el ejemplo que yo les acabo de dar, nos muestra en muchos casos una sociedad totalmente descompuesta. Pero voy a ser muy reiterativo.
Y esto lo descubrí, fue porque pues quería darle una respuesta fundamentada a mi compañera, y pues encontré este artículo y me puse a reflexionar, y ya después de reflexionar en el artículo quise hacer este video, ¿sí? Entonces hay que recordar, los niños son un vaso vacío que se puede llenar o con conceptos y valores éticos buenos o con preceptos malos. Entonces, muchos padres de familia no tienen el nivel educativo o el nivel de conciencia social para impartir la educación que requieren estos niños. Pero como vuelvo y repito, si tenemos pedagogos que tengan la pasión, el interés y la habilidad para detectar este tipo de comportamientos y corregirlos de alguna forma, yo creo que pues eh, no en un futuro inmediato, pero sí a futuro, vamos a tener un país con unos menores niveles de corrupción. Muchísimas gracias por su atención.